el último mensaje. La nueva creación sin sol ni mar, la nueva creación sin templo ni mal. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas en ello. Señor, una nueva creación. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros piensa si renovara, si volviera a tener algo nuevo? Señor, tú nos has dado a aquellos que hemos creído y confiado en ti, nos has hecho una nueva criatura, nos has dado una nueva naturaleza, nos has dado verdaderamente una nueva relación contigo. Pero eso son solamente, el principio de lo que es verdaderamente nuevo y eterno que nos espera por delante. Enséñanos, Señor, y damos gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en todo momento a alabarte y glorificarte a ti a través del estudio de tu palabra. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto que tras muchos cataclismos y terroríficos juicios en la tierra, esa tierra que es exterminada, nace un nuevo cielo y nace una nueva tierra. Pero ese nuevo cielo sin mar, esa nueva tierra sin mar, ya no habrá mar. Y no habrá mar en medio de la tierra. A propósito, ustedes saben que eso es Mediterráneo. Mar Mediterráneo, mar en medio de la tierra. Ahí está. El nombre de lo que dieron el Imperio Romano era Mar Grande, pero el nombre que se le dio realmente el pueblo judío es el mar que estaba en medio de la tierra. Pero ya no habrá más mar, ya no existirá. Del cielo de Dios baja con la nueva Jerusalén que ofrece a los justos con sus moradas eternas. ¿Os acordáis que el Señor Jesús, antes de marcharse, prometió moradas eternas? Prometió lugar donde verdaderamente podríamos vivir eternamente, algo inimaginable, impensable realmente, que esas moradas eternas de un lujo y una pureza inigualable en la tierra, ni pensable para la mente humana. Esta ciudad tiene el trono de Dios y del Cordero. Y creo que vais a ver en un momentito que es llamativo, y dejarme aclararos, llamativo que dice el trono de Dios y del Cordero. Son dos, hay un trono. Bien, estamos viendo la Trinidad, cómo funciona realmente. Un solo Dios en tres personas. Y aquí se manifiestan dos de esas personas de la Trinidad. Vemos verdaderamente dice que es el trono de Dios y del Cordero. Trono en singular, un solo Dios, y luego dos personas, que habla de la Trinidad en el mismo lugar. Las dos personas, el Padre y el Hijo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Tú y el Padre, pues yo y mi Padre éramos dos. Pero Dios es uno. Ahí lo tenemos. Entonces, eso está en Juan 10:30. Esta ciudad que vamos a ver no necesita templo ni necesita luz. Pues la presencia de Dios y del Cordero hacen innecesarios el templo, ilumina todo el universo infinito e infinitamente. Mira, que esta iluminación no es algo que se gaste. Hoy en día oímos hablar de los años luz que están las estrellas, pero que esa luz se va gastando, no se acabará nunca. Muy llamativo. Sin sol, dice Lucas 21:23. Lucas 21:23 nos dice la palabra de Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios, y ahí estamos dando, ¿por qué no hay sol?
porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¡Qué bueno! Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas. Ahí está. Siempre toda la humanidad tendrá la luz de Dios. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Por la noche hay que cerrar la puerta? Pues no hay noche, siempre la puerta abierta. Qué bueno, qué ciudad más preciosa y perfecta y completa. No habrá mar tampoco, nos dice la palabra de Dios. Bueno, a propósito, el capítulo 22, que es lo que vamos a ver, versículo número 5, nos dice, no habrá allí más noche, 22:5, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. Allí los electricistas no tendremos trabajo. Ya estará la luz siempre. No hará falta. ¿Por qué? ¿Se ha ido la luz? No se va la luz. Mientras exista Dios, habrá luz. ¡Qué bendición! Así que ni luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará. Y esa es una forma retórica de decir eternamente, por los siglos de los siglos. Quiere decir que nunca se acabará, por siempre. Tampoco habrá mar, no habrá sol, no habrá mar. En el capítulo 21, versículo número 1, nos dice así, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, ya no había mar. Ahora en un momento veremos qué va a pasar. El ser humano necesita agua y si no hay mar, ¿de dónde sale el agua? Y lo veremos en un momentito. El mar ya no existía más. Pero ahí en esa gran ciudad, y ahora explicaré un poquito cómo va a ser lo que dice la Biblia, la nueva tierra, y qué tiene que ver con esta nueva ciudad, por decirlo así, la nueva Jerusalén, pero nos dice que no habrá templo, ya no habrá templo. Siempre el pueblo de Dios ha necesitado ir al tabernáculo, ha necesitado ir al templo y necesita constantemente adorarle. Ya no hay necesidad de ir a adorarle. ¿Por qué? Dice en el versículo 22 del capítulo 21. 22 del capítulo 21. Y no vi en ella templo. Vio esta gran ciudad, la nueva Jerusalén, y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hermanos, ¿entendéis que el templo no es un edificio? ¿Entendéis que el templo de Dios no es una catedral? ¿Entendéis que el templo de Dios ni siquiera son estas 4 paredes entre las que estamos? El templo de Dios es la presencia de Dios. Y vosotros que habéis creído en el Señor Jesucristo, sois templo de Cristo, templo del Espíritu Santo, porque los creyentes han sido transformados y han sido hechos nuevas criaturas, aquellos que han creído y confiado en el Señor, y Dios mora en ellos, con ellos y por ellos. Y en este momento estaremos siempre en la presencia del Señor, por lo tanto, la presencia del Señor hace innecesario un templo, un lugar de culto, porque si tú no vienes a la iglesia para presentarte, encontrarte con Dios, entonces en vano vas a la iglesia. Esa es la razón exclusiva. Vengo a encontrarme con Dios, vengo a escucharle a Dios, vengo a estar en la presencia de Dios, vengo para que Dios me hable y me enseñe tantas miles de cosas que necesito aprender de Él y que Él viva en mí plenamente. En esta ciudad, eso será totalmente la norma. Dios y cada hijo de Dios en la presencia de Dios, constantemente. Pero tampoco habrá mal, no habrá sin templo y sin mal. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en cuanto al mal de esta nueva tierra, de esta nueva Jerusalén? Dice en el capítulo 22, versículo número 3, 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella,
y sus siervos le servirán. En la presencia de Dios no hay mal. En la presencia de la luz de Dios, las tinieblas se desvanecen, huyen, se apartan, de tal manera que se diluyen y ya no existen más las tinieblas. En esta nueva tierra, en esta nueva Jerusalén, no existirá pecado. No habrá más pecado. Dice en el capítulo 21, versículo 27, el último, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Hoy, cada uno de nosotros tenemos en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestros hechos, en nuestro pasado, tantas cosas que han desagradado a Dios. Y Dios dice, en mi presencia no entrará ningún pecado ni ningún pecador con su pecado. Porque algunos suelen utilizar la frase, que suena bien, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. No, no te equivoques. El pecador con su pecado entra en el mismo grupo que el pecado que va a ser castigado. Es el pecador arrepentido que ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo y Dios ya no le ve a él, ahora ve a Cristo en él. Y es Cristo el agradable a él. Así que cuando vemos esta obra maravillosa, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Quiere decir que cada uno de estos cristianos que estarán ahí habrán sido lavados en la sangre preciosa de Cristo, habrán sido perdonados por el amor de Dios y habrán sido hechos hijos de Dios, porque el Dios Todopoderoso les compró, les redimió, pagó el precio de su rescate para hacerles siervos suyos. Así que si no solamente entrarán, o los que hacen abominación y mentira, seguimos hablando del mismo tema, pero para no reiterarme, eso es lo mismo. Y luego dice, ¿pero quiénes entonces entrarán? ¿Quién? Tenemos un corito que dice, el limpio de manos, el puro de corazón, ¿y quién será puro y limpio de manos? ¿Quién? Por supuesto, aquellos que han sido revestidos de Cristo, que han sido lavados por la sangre preciosa, aquellos en los que el Padre cuando les mira ve a su Hijo, no ve a José Bernabéu, ve a Jesucristo. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién sino que Él que me va a satisfacer, que va a cumplir todas las demandas, que va a cumplir la ley justa? ¿Quién sino Él? Y todo el que en Él venga será salvo. Así es la obra de nuestro Señor. Qué maravilloso será esa obra. Nos dice que ¿quiénes entrarán? Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No podrás ser inscrito en el libro de la vida del Cordero si la sangre de Jesucristo no te ha tocado. Porque esa firma se hace con la sangre de Cristo. Él pagó y Él dice, inscrito su nombre y pagada la deuda. Ahí está. Qué bueno es ver esta gran obra que Dios hará en nuevo cielo y nueva tierra. Esta nueva creación tiene una nueva gran capital de la nueva tierra. Y esa nueva gran capital es la Nueva Jerusalén. Es una ciudad de dimensiones que la mente no alcanza a comprender y no puede ver. Dice, esta ciudad es cuadrada, se mire como se mire, realmente. Y me gustaría ir con vosotros a mostraros unos detalles de la Nueva Jerusalén. Unos detalles que son impresionantes y nos llaman mucho la atención. Dice así la palabra de Dios, que esa ciudad mide 2.160 kilómetros de ancho. Pues por 2.160 kilómetros de largo, por 2.160 kilómetros de alto. Y quedamos así, a ver, explícamelo un poquito.
Dice en el capítulo 21, versículo 16, dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él, ese ángel, midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. Y cada estadio son 180 metros, pues por 12.000 sale 2.160 kilómetros. Y nos dice, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. ¿Cómo se llama la figura que es igual la altura por la anchura y por la altura? Un cubo, aparentemente. A ver, podemos ir leyendo más. Tiene 12 plantas. Está dividida en 12 plantas. Si 2.160 kilómetros se divide entre 12, te sale aproximadamente 180 kilómetros entre planta y planta. Los aviones vuelan entre 10 y 100 kilómetros de altura. Si tienes 180 kilómetros de altura, en la planta donde podríamos vivir nosotros podría pasar el avión por encima y todavía hay otra planta por encima donde puede pasar otro avión y otra planta por encima donde puede... ¡Wow! ¡Qué magnitud! ¿Y cómo es tan grande? Para que tengáis una idea, en metros cuadrados la base son 9 Españas. La base, 9 veces España. Tiene unos 4.665.000 kilómetros cuadrados. España tiene unos 500.000 kilómetros cuadrados. Nada más. Medio millón. Y aquí tienes 4.665.000 kilómetros cuadrados. Esa es la base. 9 veces España por 12. ¡Wow! Es un lugar impresionante. Pero, pastor, todos estos números así tan grandes, ¿qué es lo que quieres decirme? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? Que la gracia de Dios es muy grande. Que la gracia de Dios es muy amorosa y que la gracia de Dios quiere atraerte a ti hacia Él. Nos dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echaré fuera. Nunca llegaré a decir, como dicen los testigos de Jehová, 144.000 y el 144.001 a la calle. No. Todos los que han confiado y creído en Él y lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, tienen lugar en la presencia del Señor. ¿Tú quieres estar en la presencia de Dios? ¿Quieres disfrutar de las bendiciones? ¿Quieres maravillarte con esta gran ciudad que es que nos dejaría boquiabierto pensar en todo lo que es? Las calles son de oro puro, dice tan puro que parece cristal. ¡Wow! No hay oro suficiente en toda la tierra solamente para esta ciudad, todo el oro que tiene todas las calles, de esas 12 plantas. ¿Por qué? Pues claro que no le hace falta a Dios, porque Dios con su palabra lo creará. Ese es el poder con el que creó al principio y es con el poder que creará esta nueva tierra, este nuevo cielo, esta nueva ciudad, Jerusalén. ¡Qué poder! Y todo llama la atención que cuando sigues leyendo el capítulo 21, todo gira alrededor del número 12 y llama la atención. Número 12, qué impresionante. ¿Qué es lo que me enseña? Pues hay muchas cosas ahí. Nos dice que hay 12 puertas. Vaya, 3 por cada lado, 3 por 4, 12. Se multiplicar. Muy bien, hay 12 puertas. Pero las puertas no son cualquier cosa. Cada puerta es una perla. ¿Has visto una puerta? Ni siquiera sería como esta, es mucho más grande, porque para las millones y millones de personas que van a vivir allí, hace falta puertas grandes. Cada puerta es una perla, hay 12 perlas. Ni siquiera como los tamaños de las puertas corrientes de hoy en día hay perlas, pero en aquel entonces habrán perlas tan gigantes que llamarán la atención. ¿Cómo será? Dice que en cada puerta hay un ángel, 12 ángeles tenemos en las puertas, y que tienen 12 nombres, las puertas.
los 12 nombres de la tribu de Israel y también los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, que tienen que ver con las puertas. 12 cimientos, y llama mucha atención, 12 cimientos, o sea, cada uno es un cimiento firme, y si llego al segundo piso, el cimiento se moverá. No, para nada. 12 cimientos firmes, y le llama cimientos para que nadie crea que la estructura de nuestro Dios Todopoderoso, arquitecto del universo entero, se va a desfallecer porque haya entre una planta y otra 180 kilómetros. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Escucha, no estoy hablando de hombre, estoy hablando de el único Dios verdadero, Jehová, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, el único que ha existido siempre y existirá por los siglos de los siglos. El Dios Todopoderoso, ese es. Nos dice que mide 12 estadios y dice que un ángel con su brazo, que tiene medida igual que de hombre, dice que mide 144 codos, que nos sale la misma medida. 144 codos, a ver, 12 por 12, ¿cuántas son? Otra vez el número 12, 144. Lo tenemos ahí, precisamente, medida de hombre y ángel. 12 piedras preciosas, nos dice, realmente, jaspe, y cada planta, cada cimiento está hecho de una de estas piedras preciosas. Algo maravilloso, dice, a ver, es que si las calles son de oro y luego los cimientos son de estas piedras preciosas, yo no me puedo imaginar qué precioso, Señor. Dios me dice, no te lo tienes que imaginar, solo tienes que creer y lo verás. Así es, 12 piedras preciosas, jaspe, zafiro, ágata, cuarzo, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilio, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Vaya, 12 plantas. ¿En qué planta viviré? ¿Cuál piedra te gusta más? No lo sé. Dios sabrá realmente. Qué maravilloso será estar en la presencia. Recuerda, en un momento lo mencionaré, pero esas medidas son tan impresionantes y cómo nos volveremos. La iglesia que ha creído en el Señor Jesucristo tendrá un cuerpo como el de Cristo y podrá verdaderamente viajar como Cristo viajó. ¿Visteis cómo Cristo entró en el aposento alto estando las puertas y las ventanas cerradas? Pues esa será una de las características que tú y yo tendremos, porque seremos como Cristo. ¡Qué bueno! Él es la luz. Él puede viajar a la velocidad de la luz, posiblemente. ¿A qué velocidad viaja la luz? 300.000 kilómetros por segundo. ¡Wow! Pues si tú eres hijo de Dios, la luz, serás como tu Señor y podrás viajar. ¡Qué maravillosas son algunas de esas características que Dios tiene para nosotros! Y estaremos gozándonos y disfrutándonos con Él para siempre. ¡Qué bueno! Quisiera ir, y por falta de tiempo, a ese capítulo 22. Quisiera leerlo por vosotros, capítulo 22, versículos del 1 al 6. No veremos mucho más. Eso que os he dado es una introducción, un regalito, pero ahora vamos al estudio. Vamos a ver Apocalipsis 22, del 1 al 6. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo,
Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. ¡Qué bueno! Al ver y estudiar la palabra de Dios, nos llama la atención la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Biblia comienza en Génesis con la presencia de Dios. La primera escena que leemos en Génesis 1:1 es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios necesita demostrar que existe. El que necesita demostrar que existe eres tú y yo, realmente. Porque Él es el que siempre ha existido, realmente. Y el que necesita saber que va a existir después de esta existencia, eres tú y yo. Él es el que tiene la existencia asegurada. Tantas personas, y de hecho Dios, que es soberano, habla con todo el conocimiento de causa y con toda verdad. Dice: el necio dice en su corazón: ¡no hay Dios! Y Dios dice: ¡qué tonto que eres! De verdad, ¿cómo puede ser que te engañes a ti mismo? Tú mismo estás ahí por la existencia de Dios, no porque tú seas nadie especial. Así es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. Y ahora la Biblia concluye en Apocalipsis con Dios en la escena. Y en esa escena, pero con total control sobre todo y de todos. Él tiene el control de todo lo que hay en este mundo y de todos los que hay en este mundo, o que habrán en este mundo. El Señor Jesucristo vino, sufrió, pagó el precio de nuestra redención y murió. Pero, resucitado y glorificado, es suya la victoria y la gloria. Y lo leemos bien claro, nos dice ahí en el versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Cordero. El apóstol Juan, estando mirando la escena de lo que tiene delante de él, esa ciudad que vio el apóstol Juan, que es indescriptible, brillante, luminosa, la Nueva Jerusalén, vio en ella un río cristalino. Y nos llama mucho la atención ese río cristalino, un río de agua viva que fluye del trono de Dios, del Cordero, y ese río pasa por entre medio de los árboles, creo yo que será en plural, los árboles de la vida. Y me llama mucho la atención como enseña ahí, de ese río. Me mostró un río limpio de agua resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios en medio de la calle de la ciudad. La ciudad en el centro tenía una calle ancha, en medio de la calle un río y a los lados del río los árboles de la vida que daban 12 frutos. El Mediterráneo será medio río de la ciudad, en medio de la ciudad. Así que el río Medicalle quizás será un buen nombre, en medio. Y qué bendición será ver la obra que Dios hará. Habrá un río de agua viva. Sabéis que en el huerto de Edén, la palabra de Dios nos dice que había un río que se cuatrifurcaba en 4 brazos, pero nunca fue nombrado agua viva. Este es el río de agua viva, pero esa agua no fue nombrada agua viva. Y aquí se menciona nuevamente el árbol frutal, que nos hace pensar en esos árboles que Dios dio a los hombres, Adán y Eva, especialmente el árbol de la vida. Y allí también estaba, que aquí se menciona nuevamente un árbol frutal que ofrecerá 12 variedades de fruta, lo cual indica que quizás en la eternidad comeremos más
verduras y frutas y menos quizá carne. Quizás se volverá al origen. Tendremos que alimentarnos, parece que habrá una dieta vegetariana principalmente, como al principio. Quiero hacer una aclaración rápidamente, y sé que no es importante, pero sí que quiero remarcar ese matiz. Algunos teólogos, cogiendo estos 12 frutos que se coge del árbol de la vida, tratan de aplicarlo, y digo esto porque eso es como estamos interpretando todo el libro de Apocalipsis. Tratan de aplicarlo a algo espiritual. Dice, no, es que estos 12 frutos tienen que ver con los frutos del Espíritu. Y tratan de espiritualizar no solamente estos árboles o estas frutas, tratan de espiritualizar la ciudad, tratan de espiritualizar la vida futura o tratan de espiritualizar el nuevo cielo, la nueva tierra, y no lo ven como literal. Nuestra primera interpretación en la Iglesia Bautista La Buena Nueva será la interpretación literal. Y siempre que vaya y encaje con el texto en su contexto y con todos los demás textos de todos los demás libros de la Biblia, será nuestra interpretación que siempre remarcaremos y dejaremos claro. Así que ahora el apóstol Juan nos comenta que las hojas de los árboles tienen un valor medicinal. y yo me pregunto, ¿por qué en ese nuevo universo, en ese nuevo mundo perfecto, habrá necesidad de medicina? Bueno, pues los habitantes que moran en la eternidad de ese planeta, hay que entender esto. Y sé que esto parece complicado, pero os tengo que explicar. La Iglesia va a ser arrebatada y va a ser sus cuerpos transformados y hechos en la imagen de Jesucristo y tendremos el mismo cuerpo de Cristo. Pero de la tribulación al reinado de 1000 años de Cristo pasarán muchas almas. Y al final de los 1000 años contamos que el diablo, que había sido preso durante 1000 años, será soltado y reunirá, no de la Iglesia, sino de esos que durante esos 1000 años pasaron y nacieron, otros que nacieron, reunirá a algunos que le seguirán. Pero algunos que le seguirán, no todos. Otra vez, del milenio al nuevo cielo y la nueva tierra, pasan también mucha humanidad que ha creído en Jesucristo, pero que la vida será de similares circunstancias a del huerto de Edén. ¿Cuántos años tenía que vivir Adán y Eva si no hubieran pecado? Eternamente. Entonces, estos son los que necesitan esa especie de renovación, que vienen a la ciudad, renuevan su vida, toman, no sé las hojas cómo se tomarán, si será un té de infusión o cómo será, pero y renuevan su vida. Cada hoja 100 años más. Y tú vienes una vez cada cierto tiempo y renuevan su vida. Pero tú y yo, Iglesia, seremos perfectas para siempre y no tendremos. Sin embargo, no tendremos que renovarnos con esta sanidad que Dios ha provisto. Pero tú y yo reinaremos con Él. ¿Y quiénes vamos a reinar? Precisamente esas naciones de toda la tierra, nueva tierra, que no tiene que tener necesariamente las mismas dimensiones que esta tierra, puede ser 1000 mundos más, o sea que la cantidad de gente no te puedes ni imaginar, porque la ciudad que se ha descrito es una sola ciudad de la nueva tierra. La capital, por supuesto, la Nueva Jerusalén. La nueva tierra es inmensamente más grande que la Nueva Jerusalén que hemos descrito. Así que esto es tremendamente muy... Y todo esto tiene mucha... ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Y qué nos tienes que enseñar con todo esto? La primera creación fue arruinada por la maldición del pecado. Y esta vieja tierra en la cual vivimos soporta cicatrices de la maldición de ese pecado.
Pero en esta nueva creación que no conocerá el pecado, vemos realmente que en esa antigua creación hubo potencialmente presente en el huerto de Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso fue la causa. Ahora en esta nueva creación estará la presencia de Dios y del Cordero, y eso nos garantiza de que no va a haber pecado. El trono de Dios y del Cordero, que es la figura que vemos aquí, ellos serán constantemente la manifestación de la perfección y todo. Amén. Llama la atención que en toda esta descripción vemos al Padre, en Dios, y vemos al Cordero, el Hijo, pero no aparece el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta la razón del Espíritu Santo? La obra que hace el Espíritu Santo no es menos porque ha hecho una gran obra en nuestro favor. A propósito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién fue necesario que viniera para darle orden? Y luego, ¿quién fue el que realmente, estando tú desordenado y vacío, fue necesario que viniera a tu vida para darte perdón, limpieza, reconocimiento de pecado y arrepentimiento para entregarte al Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero en el nuevo cielo, en la nueva tierra, donde todos serán regenerados y nadie tendrá pecado y no habrá pecado, la obra poderosa de la tercera persona de la Trinidad no será necesaria. No será necesaria. Estará el Espíritu de Dios, pero no estará ejerciendo la función que hoy tan necesariamente es para ti y para mí. Porque no solamente para entregar y reconocer al Señor Jesucristo, sino para vivir y para amarle y para tener la presencia de Dios. Pero allí, la presencia de Dios, estaremos en su misma presencia. Así que qué bueno es ver también y reconocer que Dios es el que se manifiesta en nuestras vidas. Vemos, nos dice aquí y habla mucho en cuanto a el río de agua viva. Ese río que fluye, y con esto voy a terminar, ese río que fluye y vida, es importante tenerlo en cuenta. Dice el Señor Jesucristo en Juan 4:13, hablando a la samaritana: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, tiene que ver con ese río, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El río eterno, gloria a Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz. ¿Y qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bebe hoy del agua de que Cristo quiere darte y disfrutarás del río de la vida. Para siempre, para siempre. El que en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué bendición tan grande! Así que es una bendición ver cómo ese agua te refresca y ese refrescarte, y uno de vosotros que estáis trabajando decís, necesitamos beber con este calor, pues estarás tan refrescado que podrás servirle y trabajar. Y nos dice la palabra de Dios que estaremos sirviendo al Señor en su presencia y podremos alabarle y glorificarle. Y eso es lo que Dios quiere que ya hagamos, ese servicio a nuestro Señor. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios, el Cordero, estará allí, y sus siervos le servirán. Versículo número 3. Y esa palabra servir es muy llamativa y nos enseña realmente que es rendir servicio, ministrar a Dios y rendir homenaje o dar culto. Anda, dar culto. ¿No me dice hoy Dios que ya debo de empezar a hacerla? Dice la palabra de Dios. Hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en servicio, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es. Qué bueno ver la obra que Dios ha hecho para nosotros. Nos dice la palabra de Dios que ya no tendremos necesidad de más sol, ni de más luna, ni de ninguna lámpara, porque Dios y el Cordero de Dios iluminarán toda la tierra. Cuando estaba aquí en la tierra el Señor Jesucristo, Él se dirigió a cada uno de nosotros hablándonos de la importancia de la luz. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anuncié. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No tienes que esperar a este momento para deshacerte de las tinieblas de tu corazón. Hoy Dios, creyendo en Él, aceptándolo como tu Señor, puede dar la luz que necesita tu corazón. Puede abrirte los ojos y no vivir en ceguera ni en oscuridad y vivir a la luz de Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición! La sangre cae sobre ti, abre tus ojos, la luz de Cristo te ilumina y crees y confías en Él para arrepentirte y vivir para Él. El Salmo 27 nos dice, hablando de esa luz, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Estás confiando en Él? Esta luz que tendremos en el cielo ya hoy quiere iluminar tu corazón, quiere iluminar tu vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y qué bueno es. Pero Señor, ¿dónde voy a encontrar la luz? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz para ti. Salmo 119, 105, lo puedes leer. Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué bueno es saber que esta luz ya se me está revelando a mí, porque nos dice la palabra de Dios que Jesús es el verbo, es la palabra que yo necesito en mi vida. En Proverbios 6:23 nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Tú en esta vida vas caminando a oscuras, cree en Cristo y tendrás luz en tu camino. Cree en la palabra de Dios y tendrás dirección para tu vida. Qué bueno, el Señor Jesús nos dice que se levantó diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué bueno, qué bendición! Ya no habrá más necesidad de luz material, de luz física, de luz eléctrica. Tendremos luz verdadera para siempre. Esta luz nos habla y nos enseña sobre la verdad. La verdad de la palabra de Dios es luz para nosotros. Las tinieblas nos hablan de la falsedad, del engaño. No vivas en las tinieblas. Vive a la luz de Cristo. Él quiere limpiarte de todo. ¿Y por qué? Porque Dios ha manifestado su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para ponerlo en oscuridad, sino para ponerlo en luz, para condenar al mundo. No lo envió, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de luz. Él es el agua viva. Él es la luz. Él es el templo. Él es la vida que tú necesitas. ¿Estás creyendo en el Señor Jesucristo? Dios Padre te amó tanto que quiso que tú tuvieras lo mejor. Y lo mejor lo tiene su Hijo. Y Él dijo, pues entonces voy a dar a mi Hijo para que tú puedas recibir lo que mi Hijo
entregó por ti. La vida eterna. Él es la vida eterna. Y el Dios de la vida dio su vida para que tu vida terrenal o tu vida temporal puedas tener una vida eterna y para siempre celestial. En Romanos 8:31, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas en ella. Gracias, Señor, por hacernos ver el sol y